Mi nombre es Mariana. En el año 2005 estaba casada y con mi pequeña hija de 2 años. Por cuestiones económicas nos vimos obligados a mudarnos a la casa de mi suegro, yendo de la ciudad al campo, ubicado en el interior del país. Mi suegro se llamaba Luis. Lo quería como si fuera mi propio padre. Una vez instalados, comencé a trabajar en la siembra y cuidado de los animales. Era muchísimo trabajo, pero estaba con mi familia y era realmente feliz. Pero todo cambió con el correr de los días. Una noche mi esposo debió salir en horas de la noche por una emergencia de posible inundación en el campo. Antes de salir comencé a sentir el ambiente un poco extraño, pesado, denso. Tenía el pecho cerrado y me costaba respirar. En un momento, ya solos, mi suegro me ve en la cocina, se acerca y me dice al oído con una voz tétrica: «Prepárate, esto recién comienza». Yo sentí que se me helaba la sangre. Cuando me di vuelta para verlo, noté un tremendo cambio físico en él. El anciano, que caminaba con dificultad, que siempre me devolvía una mirada dulce con sus ojos color miel, tenía una mirada dura, rasgos marcados, estaba bien erguido, no se lo veía encorvado. Me enfurecí tanto que comencé a gritarle que era un degenerado, que podría ser mi padre y debería sentir vergüenza si su hijo se enteraba. En ese momento entra mi marido, que observaba todo con total incertidumbre, sin entender lo que ocurría. Pero decidí no decir nada, ya que pensé que se trataba de un hecho aislado. Increíble cómo muchas veces se intenta minimizar algo tan grave. Al momento de servir la cena decidí salir a revisar los animales, que ellos se sirvieran solos. Estaba con una sensación horrible. Luego de eso no dejaba de recibir miradas lascivas. Cuando pasaba a su lado intentaba tocarme. Me decía guarangadas cada vez que podía. Yo no aguantaba esa situación. Esos cambios repentinos en su personalidad, porque había momentos que era el padre postizo de siempre, y por momentos se convertía en ese degenerado que tanto asco me daba. Muchas veces decía que su nombre era Santos y que venía de Brasil. Mi suegro se llamaba Luis y sus descendientes eran españoles. Le conté a mi hermana lo que estaba pasando. Me vio tan mal que me dijo que me vaya urgente de ahí, que era peligroso. Todo empeoró cuando el viejo se enfermó y tenía que atenderlo. Servirle la comida en la cama, ayudarlo a bañarse porque mi marido no estaba. Todo era asqueroso y denigrante. Intenté millones de veces hablar con mi esposo y decirle todo lo que estaba pasando, pero él se negaba a escucharme y decía no creerme, que conocía a su padre y era incapaz de hacer lo que decía, que si quería irme lo haga, pero que no invente excusas tan graves. Era inútil sentarme a hablar. Cada vez que dormía, mis guías me mostraban imágenes en sueños de cosas horribles que hacía el viejo en su juventud, pero seguí sin entender qué era lo que estaba pasando, por qué cambiaba tanto. Una noche no aguanté más y hablé con los padres de mi marido, que estaba separada del degenerado desde hacía muchísimos años. Mi suegra parecía entender a la perfección todo lo que me pasaba, y no dudó en nada de lo que estaba contando. Me contó terribles secretos familiares y los motivos por los que se separó. Por cuestiones obvias prefiero no contarlas. Ella me las confió y es su intimidad, quiero respetarla. En ese momento tomé fuerzas y confronté al viejo con mi pareja presente. Obviamente el sucio negó todo, y mi marido por supuesto que le creyó y lo defendió, tratándome de loca. Ahí mismo subí a preparar todas mis cosas, estaba decidida, me iba a ir. Dejé mis pertenencias y las de mi hija en el pasillo, cerrando de esa manera el paso hacia la puerta de mi habitación. Ya acostados y a punto de dormir, sentimos la puerta abrirse. Al levantarme, efectivamente era el viejo. No sé cómo ingresó sin haber hecho ruido con la cantidad de cosas que estaba delante de la puerta. De hecho, las cosas estaban tal cual las había dejado, era como si las hubiera traspasado, sin tocarlas. Finalmente, en ese momento, mi marido entendió todo. Primero se asustó muchísimo y después empezó a llorar. A la mañana siguiente nos fuimos de ahí. Descubrí, tiempo después, que este viejo era más siniestro de lo que pensaba. Ya instalados en nuestro nuevo hogar, mi marido comenzó a recordar que cuando era chico, su padre, de su ropero, sacaba riendas para salir en su caballo ya que tenía que ver el río por las noches. Pero lo raro de todo no es que saque riendas de dentro de un mueble, sino que estas nadie las conocía, no eran las que usaba a diario. Según él las mantenía escondidas porque estaban enchapadas en oro y era por cuestiones de seguridad. Recordó además que se decía en el pueblo que este viejo tenía un pacto con el demonio. Durante sus comienzos de adultez la economía del campo era próspera. Su madre, tiempo antes de irse definitivamente de la casa, decía que su marido en las noches era la muerte y que el diablo lo acompañaba siempre. Por eso nunca le pasaba nada. De más está decir que nunca más volví a esa casa ni volví a pisar las cercanías del campo. Estoy segura que ese lugar era un portal en toda su expresión.
Nos enteramos también que tanto el viejo como sus antepasados y los peones que pasaron por ahí, todos allí practicaban brujería. Y también provenían de familia de brujos malos. Nunca hacían el bien. Y por eso creo que todo eso está maldito. El tiempo que viví ahí, que comenzaron a ocurrir estos hechos con mi suegro, se podía sentir la energía horrible, potente, negativa. Los peones viejos que se me cruzaban o tenía contacto coincidían en que dedicó sus últimos años de vida en buscar en el campo una llave que aparentemente su ex esposa, mi suegra, escondió. Hablando con mi suegra me confirmó que era verdad, pero no quiso darme detalles en ese momento. Solamente me dijo que ese terreno tenía un portal de riquezas y otro más para darle vida eterna, que él se obsesionaba muchísimo con estas historias, con estas leyendas, y que desde ahí empezó a cambiar. A ella le costaba mucho hablar de su exmarido. El viejo cuando tomaba siempre le repetía que podía cambiar de cuerpo, que para eso necesitaba tanto esa llave. Cree que nunca la perdonó, porque ella fue la que lo escondió. Tiempo después de esto, mi querido suegro se secó prácticamente de la noche a la mañana, como una planta, desvariando, diciéndoles a sus enfermeras que las cadenas le apretaban el cuerpo y no tenía absolutamente ningún amarre, no se podía ni mover. Se murió dejando una gran cantidad de secretos y misterios. Hoy, mi marido es mi ex. Está preso por abusar de una menor. Yo no quiero saber absolutamente nada con él. Tiene unos cuantos años por delante encerrado y realmente dejó de interesarme. Pero sigue siendo el padre de mi hija. Y ella, a pesar de convivir con tanto dolor por lo ocurrido, sigue atendiéndole el teléfono, sigue pensando en él. Pero cuando hablan, desde hace ya un tiempo, a los pocos minutos cuelga la llamada. Y siempre me dice lo mismo. Mamá, papá me llama. Comenzamos a hablar y después comienza a cambiarle la voz. Me dice cosas raras, no logro entenderlo. Y me dijo que no lo llame papá. Quiere que le diga Santos.